Estoy hoy con Clara Jiménez Piñar, que es la responsable del programa de innovación de Accenture, ¿eh? De una importante empresa que promueve la innovación, que enseña a innovar, que define cómo innovar dentro de su organización y que además lleva la innovación y hace posible la innovación en otras empresas, en grandes empresas, dentro de nuestro país. Yo quería preguntarte, Clara, desde tu posición en Accenture, de tu conocimiento de la innovación, ¿cómo ves, cómo está funcionando la innovación en España, en el mundo en general, comparado con otros países con los que tendrás relación con otros equipos de innovación, con otros proyectos, otros programas de Accenture? ¿Cómo estás viendo que se está moviendo la innovación? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues eso también es un poco mi visión de cómo yo lo veo también. En el caso de España, yo creo que tenemos un gran talento en cuanto a grupos de personas que son capaces de dar soluciones muy innovadoras, de ofrecer soluciones muy innovadoras al mercado. Tanto si su origen está en pequeñas empresas, como si está, por ejemplo, en el seno de las universidades. Pero lo que realmente, desde nuestra perspectiva, falla en España es el engranaje de toda esta maquinaria. Es decir, cómo llevar esas soluciones innovadoras realmente para que sean consumidas por la sociedad. Entonces, yo creo que ahí está lo que yo llamo el eslabón perdido, ¿no? Ese eslabón perdido, que de alguna forma es una de las iniciativas que Accenture tiene, es ser un poco el vaso comunicador, el tronco comunicador entre lo que sería las vitaminas, los nutrientes que la tierra tiene, que son esta, digamos, todo esto nuevo, innovador, que nos viene de pequeñas empresas, de grupos de investigación, etcétera, que es la comunidad innovadora. Y por otro lado, arriba del todo, que está la copa de los árboles, que están las grandes corporaciones, que tiene la visión de lo que hace falta, porque tiene una visión más allá, los dos están bajo tierra, y además tienen el oxígeno y la luz, que es de cierto sentido la economía, ¿no? Entonces, pero claro, realmente no se comunican entre ellos, y de hecho esos nutrientes que están en la tierra de alguna forma están como despistados. Entonces, Accenture, ¿qué es lo que intenta hacer ahora? Pues intenta de alguna forma crear ese tronco, echando esas raíces, ir con esas raíces conectando con esos nutrientes para darles realmente una misión, que es alimentar y dar fruto en esas copas de los árboles. Entonces, en España hay mucho talento, lo que ocurre es que no hay una red realmente de innovación, no hay una conexión en innovación. Las grandes corporaciones les cuesta mucho apostar por pequeñas empresas que vienen con soluciones innovadoras, pero España tiene soluciones que son tan buenas como las que hay fuera, incluso hay muchas de ellas que son mejores. Y sin embargo tendemos muchas veces, y grandes corporaciones españolas que son nuestras embajadoras fuera, tienden a ver y contratar soluciones que vienen de otros países, de zonas que son consideradas polos de innovación, como pueden ser Boston, como puede ser San Francisco, y sin embargo no hacen scouting, no exploran lo que hay en nuestra geografía. Y yo creo que en nuestra geografía pues realmente tenemos un equipo humano muy bueno. Tú conoces muy bien las grandes corporaciones españolas, has trabajado durante 14 años, yo 15 creo, voy a 15 hacer. años, con corporaciones fomentando pues, proyectos innovadores, buscando un poco el cambio a nivel de dirección, a nivel de proyectos, y entonces ahí estás viendo esa posibilidad o esa necesidad de conectar la universidad, que está tan desconectada a veces del mundo real, eso nos contarás algo, y luego las pequeñas empresas innovadoras, esas microempresas o pequeñas empresas que tienen grandes ideas, pero no tienen esa capacidad de decir, oye, ya quiero mover esto, ¿cómo lo hago? Y realmente, si tenéis el conocimiento de los dos lados, la posibilidad es lo que realmente puedes hacer que las cosas acaben funcionando. ¿Cómo conseguís hacer eso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proyecto que tenéis organizado en Accenture? Pues hace 2 años después de valorarlo y de ver primero con las universidades, empezamos a trabajar con 2 universidades, con la Autónoma de Madrid y con la Politécnica. Pues a raíz de trabajar con ellas nos dimos cuenta de que era necesario explorar
que había en el territorio español en el ámbito de innovación, sobre todo en lo que eran startups y grupos de investigación. Porque realmente, si nosotros queríamos ofrecer a nuestros clientes, una de las cosas, nuestro negocio se basa en dar valor añadido al cliente. Y vivimos de eso. Entonces, en el momento en que nuestra oferta no es diferencial con respecto a los demás, realmente pues tenemos un problema. Entonces, ¿cómo tener una oferta siempre que sea muy atractiva y muy innovadora y diferencial? La única manera es estar continuamente explorando nuevos horizontes, en lo adyacente, en lo posible, tener que ir explorando. Entonces, el hacer este ejercicio, pues vimos que teníamos que sistematizarlo. Y para ello lo que hicimos fue crear lo que llamamos el Innovation Marketplace. Es un mercado de innovación, pero un mercado, tal cual. Un punto de encuentro. Exactamente, un punto de encuentro en donde se comercializa innovación, soluciones innovadoras, soluciones a necesidades. ¿Se comercializa de forma efectiva? Pues sí, de forma efectiva. O sea, llevamos 2 años, es verdad que es un proceso lento, porque esto no es todo llegas y ya, no, es muy lento, es lento dentro de la organización, hay que mover a la agenda, a la masa, y eso no es fácil, es mucho de lluvia fina, pero la realidad es que tú vas identificando estas empresas o estos grupos de investigación, y lo primero que haces, bueno, a través del marketplace lo que hacemos es ver si esas soluciones que ofrecen tienen sentido en nuestro negocio. Nosotros, en concreto en Accenture en España, somos 10.000 empleados, por lo tanto son 10.000 ojos en todos los sectores industriales en España, con lo cual tienes una visión de la necesidad de las industrias tremenda. Entonces, nos llegan estas empresas, nos cuentan de qué van sus soluciones y nosotros lo que hacemos es exploramos su utilidad. Y una vez que exploramos su utilidad, lo que hacemos es que las presentamos en las grandes corporaciones. Y así, por ejemplo, pues podemos llevar un grupo de investigación que se ha formado empresa hace 2-3 meses, pues sobre biometría de la voz, y llevarle a una gran corporación para empezar a trabajar con ellos en un piloto. Esto por ellos mismos es mucho más difícil, porque ¿quién le va a abrir las puertas? ¿Quién se va a arriesgar en una gran corporación a contratar a un grupo de investigadores que llevan 2 meses formando una empresa y que son 5 o 6 personas? Sin embargo, si nosotros le avalamos, como diciendo, escúchales, que esto que te cuentan realmente es diferencial, pues es mucho más fácil. Aparte, no solo actuamos como agentes de innovación por ambas partes, porque no somos brokers, somos agentes. Es decir, por un lado, identificamos las soluciones y vemos cómo encajan en las necesidades que tienen las industrias, las diferentes industrias, pero por otro lado también nos llegan nuestros clientes y nos dice, oye, me gustaría saber tengo esta necesidad, ¿cómo puedo resolverla basando en la red que vosotros tenéis? Fíjate que en el tema de la innovación el talento es fundamental, todo el mundo lo dice, el capital intelectual, pero el capital intelectual tiene 3 componentes: el capital humano, lo que constituimos cada una de nosotros, el capital organizacional y el capital relacional. Entonces, las organizaciones promueven mucho el tema del capital humano de cada persona, el talento de cada persona, pero el capital relacional que tú constituyes forma parte de ese capital intelectual que es innovación. Pues en España hay capital humano y lo que no hay es capital relacional. ¿Qué hemos hecho en Accenture? Accenture sería como un microecosistema dentro del ecosistema global que sería toda España, ¿no? Pues precisamente es desarrollar ese capital relacional. O sea, yo cuando voy con una oportunidad y tengo que plantear una solución al cliente, no estoy sola o no estamos solos, sino que nos amparamos en nuestras propias competencias y las competencias que tenemos en esta red. Y esto es un win-win. Ganamos absolutamente todos. Esto lo único que viene a hacer es, oye, crear esos eslabones perdidos, ¿no?, que son tan importantes y que al final unen 2 mundos que, desde mi perspectiva, pues estaban separados o condenados a no escucharse, cada uno por sus razones, ¿no? Y realmente el mundo empresarial necesita del mundo académico-científico y el mundo académico-científico necesita del mundo empresarial. Y solo realmente cuando haya un buen entendimiento entre ellos, pues tendrá sentido, por ejemplo, la financiación privada. Si no, es muy difícil, porque esto no puede ser un mecenazgo.
sin más. O sea, la empresa privada tiene que responder a unos números, y esto es así. Pero en el momento en que se entienda, esos números se van a cumplir, y por lo tanto la financiación tendrá sentido. Ahí, para montar este ecosistema, estamos hablando que por un lado tenemos grandes corporaciones, por otro lado universidades y empresas. ¿Cómo los buscáis? ¿Es algo, digamos, muy público? ¿Se puede apuntar cualquiera? ¿Cómo funciona esa red? ¿Cómo nace la red? ¿Cómo se gestiona esa red? ¿Quién puede participar en esa red? Bueno, pues la red nació de una manera espontánea, la verdad. O sea, primero nació a raíz... Nosotros patrocinamos el programa de creación de empresas de la Politécnica. Y en este programa, pues claro, pues hay muchos grupos de investigación que forman parte de este programa para luego constituirse como empresa en base a soluciones que han desarrollado a lo mejor durante 20 años. Y ese, de alguna forma, fue lo primero, de darnos cuenta que en esa comunidad había cosas muy interesantes, y pensamos, pues si lo hay aquí, también lo debe de haber en otros viveros, ¿no? Y entonces ahí fuimos explorando. La verdad es que no lo hemos publicitado, en el sentido no es público. No es una difusión pública. Sin embargo, cada vez tenemos... Yo, por ejemplo, casi todas las semanas entrevisto nuevas empresas. Muchas veces hasta hay semanas hasta 3 nuevas empresas. O nuevas empresas, o empresas relativamente muy jóvenes y muy pequeñitas. La mayor parte de la mayoría de las veces. Entonces, funciona mucho en lo que es pues el marketing viral, ¿no? Es decir, muy el boca a boca. Entonces, pues, en el pasado nosotros teníamos una red de colaboradores que a lo mejor, pues, una industria, por ejemplo, la industria que se dedica al negocio de las telcos, pues tenía una serie de empresas identificadas que les hacía determinados trabajos. Teníamos a lo mejor empresas que se dedican a utilities, a todo lo que son resources, pues también tenían una serie de empresas. Entonces, lo que hemos hecho ahora es una práctica que hacíamos, pero de una manera poco convencional y desestructurada, es sistematizarla y darle mucho mayor valor. Pero no solo se trata de conectar y de comercializar lo que estas empresas ofrecen a las grandes corporaciones, sino que además muchas veces le ampliamos el espectro de uso de esas soluciones, porque a veces te llega una solución, por ejemplo, que está desarrollada por ingenieros aeronáuticos para el mundo de la aeronáutica, y tú, al analizar esa solución, te das cuenta que perfectamente puede valer para el mundo de la gestión de riesgo en el sistema financiero español. Entonces, claro, esto realmente es lo maravilloso, ¿no? Porque realmente la creatividad todo y la innovación, o sea, como bien ha dicho Juan, la innovación requiere de la creatividad porque requiere de ideas y de buenas ideas. Pero claro, evidentemente esas ideas luego hay que aplicarlas y además que resuelvan o que cambien algo nuestras vidas, nuestra forma de trabajar, nuestro entorno. Exactamente, que sean aplicadas. Entonces, lo importante de todo eso es cuando se tiene una buena idea, es la capacidad de que esa idea conecte con otras y progrese. Porque en el fondo no somos ingenieros, o sea, somos de alguna forma, somos como manitas. Es una actividad de bricolaje, es decir, realmente se van generando ideas y se van generando innovaciones a raíz de restos de ideas y de restos de innovaciones también. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con esta comunidad, a ellos tienen ideas nuevas a raíz de hablar con nosotros de cómo puede aplicar sus soluciones, y por otro lado a nosotros también nos sugieren muchas cosas. O sea, que quiero decir que es un ejercicio de progreso y de desarrollo buenísimo. Sí, no, y a mí me parece súper interesante porque que todos los días te estén contando ideas nuevas te permite generar también otras ideas o hacer planteamientos alternativos a los que te plantean. Y oye, que me dices, para este ámbito no funciona, como comentabas antes, pero para este otro tenemos una experiencia en no sé dónde que podría encajar perfectamente, ¿no? O sea que realmente estáis, pues eso, nadando todo el día en un mar de innovaciones o de ideas. En un mar de ideas, de soluciones. Hay soluciones pues que están solamente en una idea, hay otras que están más evolucionadas y ya son soluciones, ya son productos. Pero el caso es que de alguna forma... Pero lo interesante de todo eso es cómo conectarlo. O sea, al final tú puedes tener un montón de ideas, puedes tener un montón de soluciones, pero si no eres capaz
de crear las conexiones. Esto es como las neuronas. Si tú no eres capaz de crear las conexiones adecuadas, pues realmente no funciona. Y entonces ahí está, tienes que conectar con las pequeñas empresas y universidades, tienes que conectar con las grandes corporaciones, pero eso lo haces con el equipo propio, con el equipo de Accenture y con la propia red que habéis organizado en Accenture. ¿Cómo funciona esa red? ¿Cómo conseguís que la gente dedique también su tiempo a involucrarse en este proyecto, en buscar qué necesidades tienen sus grandes clientes o en identificar y valorar soluciones de pequeñas empresas que podrían encajar, que vosotros les podéis proponer?